Allí, Colombia, ¿no?, simplemente ha permeado 11 países en su estructura de pagar y de favorecerse, porque además se favorecía con algunos contratos que sabemos cómo han terminado. Este es uno muy sonado, es el desfalco de los recursos de la Gobernación de Córdoba, 87.000 millones. Pero miren algo, por mi cargo en la universidad, como coordinador nacional de la maestría en administración, pues me toca andar un poco por el país y conoce uno de muchas cosas. Estando en Montería, en alguna reunión, aparte de toda esta historia, me decían, mire, es que aquí también se ha dado el cartel de la Hammer. Todos conocen la Hammer, ¿no? ¿Cuánto vale una Hammer hoy? No sé, y los expertos aquí en vehículos, no sé cuánto valdrá, pero en Córdoba se dio ese tema, el cartel de la Hammer. Y es que por cada contrato que se otorgaba desde la gobernación o desde la alcaldía, ¿no?, se debía entregar la persona que se le asignaba el contrato, debía entregar el tema de una camioneta, una Hammer, ¿no? Esa es la dinámica de nuestro país. Ahora, aquí hay un tema cultural y lo decimos, y es que son los abogados los que salen a dar la cara frente a este tipo de situaciones. Aquí que hay algunos estudiantes de Derecho, ¿no?, se les dificulta de pronto eso, salir a defender un personaje de este tipo. Yo no quisiera pensar que tienen que decir quien defiende a estos señores, ¿no? Ahora, no solamente en el tema de Córdoba, váyase al eje cafetero para que vean, ¿no? Uno encuentra allí un grupo de empresas que son bien complejas y que han afectado el desarrollo mismo de la economía de la región, ¿sí? Y aparecen algunos carteles, el cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico. En nuestras aulas tuvimos sentado al actual presidente del Grupo Familia y le preguntábamos, bueno, ¿y qué hacer para limpiar el nombre de la organización? Porque termina, ¿no?, dañando el nombre de la empresa. Un tema de manipulación. ¿El fin justifica los medios? No lo creo. No creo que el fin justifique los medios. Y eso es lo que este grupo de empresas hicieron, ¿no? Algunas con sanciones, como es el caso de Familia a nivel latinoamericano, alguna entidad lo sancionó de manera fuerte. Pero esto es lo que hemos encontrado, lo que ha pasado, manipulación de precios. Nos juntamos 3 o 4 y desde ahí amañamos las cifras y cuánto debemos cobrar y demás. El Banco Agrario, caso Navelena, y cuando uno habla de ética y de responsabilidad, tendría que decir que si yo estoy siendo investigado, no debería estar en una organización. Es un tema de ética y de responsabilidad, ¿cierto? Para dejar tranquilos y no poner en riesgo el nombre de una organización. El caso de Navelena es un caso muy particular, funcionarios en su momento directivos del Banco Agrario que entregaron o aprobaron una cifra importante, aún conociendo la realidad de ese momento de la organización. ¿Sí? Y si hablamos de la empresa privada, hay que tocar el tema de las universidades. Más de 70.000, esta noticia es de ayer, ¿no?, del periódico El Tiempo, y es que más de 70.000 millones embolatados por corrupción en las universidades. Son 3 instituciones de educación superior que están siendo investigadas hoy. Pero es que no somos ajenos al tema de la corrupción. Cuando la tesis doctoral es medio enredada y no sabemos de dónde salió, ¿sí? Cuando hay personajes que pagan por ella, eso es corrupción. Es que miren que
decía al comienzo, el hilar toda esta historia. A los muchachos que acaban de llegar del colegio, nosotros utilizamos un término y es pastelear, ¿cierto? Eso es copiar, ¿verdad? ¿No? En el colegio, le voy a preguntar a los muchachos, ¿cuántos de ustedes han copiado en el examen? Muy bien. Muy bien. ¿Y está bien? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué lo hicieron? Pero no vamos a entrar aquí en detalles de todo este tipo de cosas. No, al final, cuando vos vas a junta directiva y te entregan los balances maquillados, ¿no? Eso es la sumatoria de cosas. Hay proyectos en las universidades, y créanme, los conozco muy bien, que tienen cifras maquilladas, llevando al traste o poniendo en peligro el desarrollo del buen funcionamiento de una organización. Eso es delicado, ¿no? Eso también es corrupción. Entonces, entender que esa realidad empresarial se está viendo afectada hoy por una situación que no hemos logrado todavía ponerle pare y que sigue creciendo. Y sigue creciendo porque el fin justifica los medios, ¿no? 2.4 billones de pesos fueron blanqueados en operación ficticia de compra y venta de oro. Esto es muy reciente, además que es muy cercano aquí a nosotros, a la Bolivariana, aquí en la 33, ¿no? Ahí cerca a San Diego, al Centro Comercial San Diego. No sé si alguien veía en algunos momentos cuando aterrizaba allí el helicóptero, ¿no? Bueno, porque traía el oro, porque traía, no solo que en ese momento pasaban cosas, pero sí pasaban por en otros momentos. Y uno dice, una empresa de 100 y pico de años, ¿era necesario entrar en ese juego? Pues pareciera que los directivos no miden las consecuencias de. Ahora, eso nos lleva a un fenómeno de corrupción nacional. Y estas son cifras, ¿no? Algunos datos. Sectores afectados entre el 2016 y 2018, esto es fuente de Transparencia por Colombia: la educación, la infraestructura, la salud. Miren el tema de corrupción administrativa, es un 73%. Dice mucho. Corrupción administrativa, 73%, privada el 9%, judicial y lo que sigue ahí. La corrupción en Colombia nos cuesta cerca del 4 al 5 del PIB. Eso es más o menos entre 40 y 50 billones de pesos, ¿no? Con eso, pues alcanzaríamos más o menos a pagar todas las carreteras 4G o tres líneas del metro de Bogotá, que desde los años 50 están esperando que eso se dé, ¿sí? En su momento, la Universidad Externado hizo una encuesta, se llama Encuesta Global de Fraude, y simplemente quise traer algunos datos. El 91% de los empresarios del país considera que ofrecen dádivas para obtener contratos. Complejo. El no pagar sobornos, se pierden los contratos, y eso en algunas regiones del país dicen el CBY, ¿sí? Es una dinámica que no hemos logrado vencer. O usted va a entregar un contrato, vaya, mire las licitaciones. Aquí sabemos cómo se juega, cómo se hace el juego con las licitaciones, ¿no? Y es que usted entrega el sobre cerrado y al otro día tranquilamente tiene el amigo allá que le cambia el sobre por los documentos que deben ser y no pasó nada, ¿verdad? Y se asigna, pero ahí, con ese otro contrato, ahí va también un alto porcentaje que tiene que entregar. Esa es una de las malas prácticas que hoy tenemos en el mundo empresarial. Otro de las cifras, y es que lo mencionan acá,
el 74.2% de los ejecutivos colombianos, ¿no?, hablan de comportamientos antiéticos. Lo mencionamos hace un rato. Miren el tema de los carteles. ¿Por qué se dan los carteles que hemos tenido en este país? Bueno, y hace poco fue denunciado el cartel de los tubos, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de aspectos, ¿no?, y de carteles en esto. ¿Qué hacer entonces? Hombre, no, es urgente, primero, un aspecto a trabajar fuerte, y es esa preocupación que se da sobre el comportamiento de los directivos. La próxima crisis en el mundo de la empresa tal vez no sea por el tema financiero, sea por la crisis de valores y la capacidad para dirigir las organizaciones. ¿Sí? Directivos sin capacidad de dirección. Y eso lleva a que las organizaciones no pierdan de alguna manera eso que hemos llamado integralidad en valores. Señores, las organizaciones de hoy necesitan una visión distinta, necesitan directivos con capacidad de generar posibilidades, pero que sean éticos y transparentes. Alguien dice, pero es que este vive en otro planeta. No, todavía hay que buscar eso. Ahora hablaban, y Beatriz, cuando nos mostraba cuáles eran los países donde menos corruptos eran, ninguno llegaba al 100% en su calificación, pero sí han hecho el ejercicio, ¿no?, de trabajar en eliminar ese tipo de malas prácticas. El éxito de esta historia y de una cultura organizacional ética es hacer entender que la corrupción afecta ¿qué? Lo que hemos llamado la sustentabilidad de la empresa, y que además pone en riesgo su futuro. Miren, el tema tal vez trataré de no contar muchas infidencias, pero mencionaré simplemente una. Voy a hablar de James. Todos nos gusta el fútbol. Nacional estuvo interesado en comprar a James Rodríguez. No sé si ustedes sabían eso. Y cuando estaban en la negociación y el presidente era Marulo, Víctor Marulanda, los llamó a alguien de Envigado, ¿no?, de la región, de la ciudad, y le dijo, venga, hombre, iba a utilizar los términos del personaje. Hombre, mire, hay dos opciones para nosotros venderle a Marulanda, a James, ¿no? O tiene dos caminos. Primero, aléjese de ese jugador, que ese jugador es nuestro. Y segundo, pues hombre, si usted sigue insistiendo, ¿para qué se va a ganar usted un par de pepazos? Porque es el otro término que utilizamos a veces, ¿no? El grupo Ardila Lule efectivamente pues no entra a negociar bajo esos términos, ¿no? Pero esa es una de esas realidades que vivimos en este país. Una empresa que abre las puertas y dice, bueno, o acepto negocio o me voy desde otros términos. Hombre, ¿a qué le estamos apostando en el contexto de la empresa? Un tema de corrupción que siempre está latente en todos lados. Es un punto de encuentro desafortunado entre lo privado y lo público. Hoy es 30 de septiembre, ¿no? Mañana es 1 de octubre. Les quiero dar un dato nomás de este fin de semana que estuve en un evento en Cali. Mañana los presos de la cárcel de Palmira amanecen sin comida. Entonces preguntaba yo, ¿y qué van a hacer? Dice, no, eso es un tema de contratación. Me ayudan con el nombre los abogados. Hay una entidad que llama la AUSPED. Si hay alguno aquí, ese se llama, ¿no? Y es la que se encarga, porque todo no es culpa del IMPEC, ¿no? Ellos son los que se encargan del tema de contratación, de entregar recursos. Y me decían, no, es que ahí hay que pasar por un montón de filtros, ¿no? Ya uno entiende qué es lo que ocurre dentro de ese tema. Mientras tanto, ¿no? Bueno, ahora haré la consulta si mañana tiene alimento los presos de la cárcel de Palmira, ¿no? Donde están algunos
personajes que han retirado de aquí, sacaron de aquí de la ciudad, pues porque al señor Federico se envalentonó, pues, y todo ese tipo de cosas. Entonces, son unas dinámicas que ¿qué es lo que está pasando? Ese hilo, ¿no?, tan delgado se rompe, y se rompe porque hay una relación muy clara entre lo público y lo privado. ¿En relación con qué? Con la corruptela. Aquí tenemos una candidata al Consejo de Medellín, y uno tiene amigos por todo lado y conocidos, y un candidato del Consejo, otros candidatos le mencionan a uno: ve, ¿cuánto me puedes dar para mi campaña? Usted, señor empresario, ¿cuánto me puede entregar? Y que yo te puedo ayudar. Algunos dicen, es que yo puedo favorecer hasta 17 o 20 o más amigos. Si vos como empresa, doctora, ¿estás diciendo mentiras? En otros casos, claro, no es el caso de ella. Pero, ahora le compramos la boleta, pero esa es una de las realidades. Señor empresario, ¿usted cuánto pone y yo le favorezco a usted en...? Esa es la relación que se da. No se da siquiera, venga, ¿cuál es su propuesta para hacer, ¿no?, que este tema, su impacto social sea distinto? No ocurre. Y desde la responsabilidad social, lo mencionaban en las horas de la mañana, ahora más temprano, hombre, las organizaciones deben trabajar fuerte en ese tema. Es curioso, hablamos de responsabilidad social en la organización y decimos, es que nuestro informe debe estar en los famosos ODS, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre eso trabajamos. Pero es que la responsabilidad social parte desde unas buenas prácticas internas en la organización. Y si eso no se da, difícilmente lograremos entonces que tengamos un impacto. No es simplemente objetivos de desarrollo sostenible, es ir más allá, es trascender en el concepto de la responsabilidad social. Así existan normas las cuales lo certifican a usted, ¿no? El costo reputacional es demasiado alto para las organizaciones. Mi padre Guillermo hablaba en la mañana de algún edificio en Itagüí. Yo lo voy a decir con nombre propio, ¿no? El tema de CDO, ¿sí? Porque además no es un secreto para nadie y todos sabemos qué ocurrió. Todo lo que eso impactó. Y cómo inclusive la ingeniería paisa sufrió. Cuando usted salía a otra región, le decía, es que el ingeniero paisa, la ingeniería paisa es medio corrupta, le decían, mire lo que se les cayó los edificios, ¿no? Aunque pareciera que Álvaro Villegas, y lo digo con cariño porque además hice parte de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, o hago parte de ella y conozco a Álvaro Villegas, decía, hombre, esto me ha dolido más a mí que cuando perdí a mis hijos, esos dos de sus hijos, ¿no? Pero ¿en manos de quién estaba la compañía? En manos de una persona que, bueno, es uno de sus hijos. No lo vamos a juzgar aquí porque no tenemos las herramientas para hacerlo, simplemente decir, hubo un tema de malas prácticas en la organización. ¿Por qué? Por un tema de rentabilidad, señores. Y eso es claro y eso se dio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema reputacional. ¿Usted contrataría hoy a, no sé? Y mire los NULE, para hablar de otro ejemplo puntual. Los NULE en su estructura, cuando usted iba a la oficina de ellos, hablaban de ética y hablaban de responsabilidad y hablaban de honestidad. Señores, ese tipo de cosas simplemente se quedan pegadas en las paredes. Vaya, mire si en realidad eso hace parte de la cultura de lo que es una organización. ¿No? A veces no es tal. Entonces, deben generar hoy desde la organización una serie de mecanismos para no ser tan vulnerables a la corrupción. Y surge una pregunta: ¿la falta de ética personal de los trabajadores o la debilidad de la organización a las que pertenecen es la culpable del tema de la corrupción? En realidad es la falta de controles. ¿No? Alguien me podrá decir, profesor, pero es que echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Pero ¿qué tipo de controles estamos teniendo? ¿Qué tipo de controles que en realidad sean efectivos?
ahora mostraban una serie de preguntas y decían, ¿usted qué opina sobre la Iglesia Católica? Decían ahora, sobre aquello, sobre la salud, sobre esto y lo otro, ¿no? ¿Qué tipo de controles estamos haciendo para evitar que este tipo de cosas en realidad se eviten? Nos estamos quedando corto en los controles ejercidos por parte de la organización, que va más allá de una auditoría o de un control interno. Es un tema de principios, porque a veces decimos unas cosas pero practicamos otras. El personaje que en la organización termina siendo el palo en la rueda como directivo de la misma, y lo vivimos en las juntas directivas, porque sus intereses están por encima de los intereses de la compañía. Y termino, voy bien de tiempo, y termino con esto, y es: la cultura institucional es el factor más determinante en la aparición o erradicación de las malas prácticas y de la corrupción. ¿Cuáles son las? Siempre mostramos, y usted mira el top of mind de que sale en revista Dinero, y es las mejores empresas para trabajar. Bueno, es el momento también de decir cuáles son las peores empresas, ¿no? Que a veces se queda allí, calladito. Y quiero hacer claridad, no es la pública quien tiene malos hábitos solamente. La empresa privada también tiene demasiados malos hábitos, malas prácticas.